Lo que nos enferma es el pecado. El pecado propio y el pecado ajeno y el pecado del ambiente. El pecado es la fuente de todos los males en el cielo y en la tierra. Y la consecuencia del pecado es la enfermedad. O el pecado es en sencilla una enfermedad. Enfermo quiere decir infirmus, sin firmeza. El enfermo no tiene firmeza, no tiene fuerza, no tiene alientos, está desgonzado, caído, acostado. De ahí viene la palabra enfermo, sin firmeza. Entonces tratemos de estudiar un poquito lo que es el pecado que destruyó la concepción de Dios, el plan de Dios y las consecuencias que tiene en nuestras vidas, porque no podemos sanarnos si dejamos la enfermedad ahí. No podemos sanarnos si no arrancamos la raíz. No podemos sanarnos si dejamos la fuente del mal. No podemos decir, Señor, sáname, para poder seguir pecando más tranquilo. Sáname para poder pecar, no, sáname para no pecar más. Entonces, tratemos de entender un poquitico qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias en nuestras vidas. Si quieren, se puede abrir un poquitico la puerta para que ventile, si no les hace mucho viento o mucho frío. No sé, depende del frío. Un poquitico. El pecado es indefinible, porque es algo negativo. ¿Cómo me pueden ustedes definir la oscuridad? Pero no me están diciendo qué es, sino qué no es. Ausencia de luz es no hay luz, pero no me están diciendo nada positivo. ¿Qué es la oscuridad? Pero no me están diciendo qué es, sino qué da. Da miedo, pero ¿qué es? Ven, así como la oscuridad es indefinible, el pecado es igualmente indefinible, porque es negativo. Lo negativo no tiene definición. Por eso el pecado, decimos, es inexplicable. Y quiere decir no. Inexplicable sin explicación. Irresponsable sin respuesta. Ilógico sin lógica. Incomprensible. Injustificable. Todos los i que son negativas, ¿no? Entonces el pecado no tendrá nunca ni comprensibilidad, ni lógica, ni razón, ni explicación, ni justificación. Será siempre algo negativo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir siempre cosas negativas. El pecado es el no amor, la contradicción al amor, la oposición al amor, la incapacidad de amar, incapacidad de dar amor, incapacidad de ser amado. La incapacidad, el no amor. Dios es amor. El pecado, el demonio es el no amor. Es la contradicción al amor, la oposición al amor. Por eso el pecador es incapaz de dar y de recibir y de compartir amor. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles fueron y cuáles son? Cuando leemos el Génesis, en el pecado original de Adán y Eva, lo primero fue que Adán delató a Eva. La delató. Esa mujer que me diste, ella fue la que me engañó, ella tiene la culpa. Espérese tantico, que me las va a pagar. ¿Ven? Él, en vez de defenderla, de protegerla, de justificarla, de buscar alguna explicación, decir, no, fue que el diablo, fue que no, ella. Entonces, es el rompimiento de la armonía conyugal. El esposo contra la esposa.
Segundo, cuando Adán y Eva pecan, Adán se escondió, ¿se acuerdan? Y dijo, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ven? Segundo rompimiento con Dios, o casi podríamos decir primer rompimiento con Dios. Adán rompe el diálogo con Dios. Adán se esconde de Dios. Adán tiene miedo a Dios. Cuando pecamos, tenemos miedo. El niño que se comió el arequipe, cuando llega la mamá, comienza a ponerse pálido y a temblar, porque sabe que la mamá va a descubrir que él se comió el arequipe. Y va y se esconde y se mete debajo de la cama. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Cuando el esposo ha sido infiel y llega a la casa, está temblando de que la esposa le va a reconocer y va a descubrir, ¿no?, lo que hizo, y entonces hace todo para camuflar, para disimular, para embolatar, para que no le descubran nada, o al revés. Lo mismo si es ella, ¿no? Tiene miedo. Adán se esconde y se tapa porque tiene miedo. Rompió su relación con Dios. Tercero, Caín y Abel rompieron la relación entre hermanos. Cuarto, Noé maldice a su hijo Cam. Rompió la relación entre padres e hijos. La confusión de las lenguas, se rompió la relación entre las personas, entre los pueblos, y los pueblos se volvieron extranjeros y se volvieron enemigos. ¿Ven? ¿Cuántos rompimientos? Con Dios, con el prójimo, con los papás, entre los esposos, entre los hermanos, entre padres e hijos, entre los pueblos, etc. ¿Ven? Y se rompió la armonía interior. El hombre andaba desnudo y no se avergonzaba de sí mismo. Y ahora se avergonzó y tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo. Entonces son 4 rompimientos que produce el pecado. Primero, rompimiento con Dios. Segundo, consigo mismo. Tercero, con el prójimo. Y cuarto, con la creación. La creación ya no da pan, sino da zarzas, espinas. La tierra se volvió estéril, los animales se volvieron feroces, la creación se volvió en contra del hombre. Miremos los 4 rompimientos. Primero, el hombre rompe con Dios. Cuando peca, la oración se vuelve difícil. Díganle a unos novios que van a tener relaciones sexuales que primero recen 3 rosarios. ¿De qué se ríen? Cosa más natural. Y no pueden rezar ni 3 Ave Marías, hombre. La oración se vuelve difícil y poco a poco se vuelve imposible. La persona no resiste estar 5 minutos en la iglesia. Siente como que le hacen cosquillas, tiene que salir corriendo, no resiste estar en una iglesia. ¿Cuántas personas que no resisten estar en una iglesia? Sienten como que las asustan, como que sienten necesidad de salir corriendo. La oración se vuelve imposible. Tercero, nacen las dudas contra la fe. Si Dios fuera bueno, no permitiría que me hubiera pasado esto. Si Dios fuera bueno, mi papá había conseguido empleo. Si Dios fuera bueno, me había cuadrado con la novia. Si Dios fuera bueno, había pasado el examen. ¿Para qué rezar? Eso no sirve para nada. Se pierde la fe. Se odia la fe. Se persigue la fe. La esposa dice que se va para misa y el marido la insulta. ¿Qué va a hacer para allá donde los curas? ¿Que allá le dan plata o qué? Se odia a Dios. Se cae en el fondo del hueco, se odia a Dios. San Pablo lo dice, el pecado lleva al odio a Dios. ¿Ven? Dificultad para orar, imposibilidad de orar, dudas contra la fe, pérdida de la fe, odio a la fe, perseguir la fe, odiar a Dios.
Cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. No importa en qué escalón estemos, lo importante es devolverse y no seguir bajando. Caer bajando es mucho más grave que caer subiendo. Si tú vas subiendo un cerro y te caes, te levantas y sigues subiendo. Pero si vas bajando y te caes, sales a botes y te rompes las costillas. El que está haciendo un esfuerzo espiritual y cae, se levanta y sigue luchando. Pero el que no hace ningún esfuerzo espiritual y cae, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. No se levanta con nada. Caer bajando es mucho más peligroso. Segundo rompimiento, consigo mismo. El pecador, cuando pecamos, nos sentimos sucios, indignos de amor. Nos sentimos incómodos en todas partes. En ninguna parte tenemos quietud ni estabilidad. ¿Han visto los loquitos por las calles andando, siempre caminando, siempre caminando, siempre caminando? Y en ninguna parte se pueden establecer porque llevan por dentro todo el mal, todo ese desajuste interior, esa inquietud fundamental que llevan en el alma, ese desasosiego. La persona se siente sucia, indigna de amor y pierde el equilibrio personal, pierde la armonía, pierde el paraíso interior. Ese sí es verdaderamente el paraíso perdido, el paraíso del corazón, el paraíso de la paz. Y la persona vive insegura, inquieta, desajustada, en todas partes se siente mal. Si está con la gente se siente mal, si está sola se siente peor, si está en la casa quiere salir corriendo, si está en la iglesia quiere volverse para la casa, si está en la calle no se siente bien. En ninguna parte se siente bien. ¿Por qué? Porque lleva el desasosiego por dentro, y no es por fuera, es por dentro. Y entonces se liberan los instintos, se libera la concupiscencia. Yo llamo a eso soltar los perros. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos como 6 o 7 perros. Durante el día en la perrera están ahí dormidos, no le hacen mal a nadie, ni ladran. Pero cuando el celador les va a abrir la puerta a las 9 de la noche, media hora antes están arañando la malla de la perrera con unos nervios terribles para salir corriendo, y el celador no alcanza a abrirles 10 centímetros, 15 centímetros de la puerta porque salen como unos locos ¡bum, bum, 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 bum! A devorarse lo que haya por el camino. Se han comido las gallinas, se han comido los patos, se han comido los gansos, se han comido las ovejas, se han comido todo lo que han encontrado por ahí. ¡Qué bárbaros! Por eso yo les dije anoche que no salgan de noche. Después de las 9 de la noche prohibido salir porque salen a ver las estrellas y ya les dije lo que les pasa. Salen viendo estrellas. ¿Me entienden? Sueltan los perros, se sueltan. Eso pasa con las pasiones. Cuando la persona no ha pecado, todos sus instintos están ahí dormidos. Pero el día que comete el primer pecado se despierta todo. Se despierta la malicia, se despierta la astucia, se despiertan los deseos, se despierta la curiosidad, se despierta la picardía, se despierta todo. Y la persona se vuelve terrible. Se despierta un otro yo que tenía ya dormido. Nuestro Señor se lo dice a Caín cuando Caín estaba tentado a hacerle daño a su hermano. ¿Por qué andas irritado y tienes abatido tu rostro? Andaba así. Como a las niñas de 15 años cuando no les dan permiso de ir a la fiesta.
Un día estaba yo haciendo trompas y pucheros así, y una niña que estaba en la primera fila con máquina de retratar me sacó un retrato. Ahora me fijo que no haya por ahí máquinas de retrato. ¿Y usted está filmando esto? ¿Por qué andas irritado y se ha batido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? ¿Ven? El que anda abatido su rostro es porque está en pecado. El que está triste o está malo, o es malo o está malo. O es malo o está enfermo. ¿Por qué te has abatido tu rostro? Si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. A la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín tenía que dominar el pecado y el pecado lo dominó a él. Pregúntele al drogadicto si él es capaz de dominar el pecado o si por el contrario el pecado lo tiene dominado. Pregúnteselo al alcohólico, pregúnteselo al amante, pregúnteselo. ¿Entiendes? Caín andaba con el rostro irritado y abatido, haciendo trompas y mala cara. Si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Si tienes que dominar, quiere decir puedes dominar. Cuando el pecado nos domina, pensamos que no lo podemos ya dominar, que nos la ganó. Y nos sentimos impotentes. Y él dice, tienes que dominar. Entonces, Caín perdió el dominio de sí mismo y se convirtió en esclavo de su rabia. Y no la dominó, y la rabia lo dominó y mató a su hermano. ¿Me entienden? Entonces, se perdió el paraíso interior, la paz interior, el dominio de sí mismo. Se soltaron los perros de nuestras pasiones y nos devoraron y nos comieron y nos destrozaron y nos mataron. Ya no somos dueños de nosotros mismos, somos esclavos de la droga o del alcohol, de la comida, del sexo, de yo no sé qué. Se perdió el paraíso interior. Ya no somos reyes de nosotros mismos, somos esclavos de una pasión, de un pecado. Tercer rompimiento, con el prójimo. Adán acusa, denuncia, delata a Eva y le puso una caución en la notaría, en la inspección de policía, digo. Caín y Abel, Noé y sus hijos, la confusión de las lenguas, etcétera. ¿Ven? El hombre se vuelve antisocial y el matrimonio se acaba y los hogares se divorcian y las familias se disuelven y las comunidades pelean y los grupos humanos y las empresas se oponen y la guerrilla y el odio y la muerte y los paras y los no sé qué, ¿me entienden? Por todos lados, todos contra todos. En Lima, donde el Sendero Luminoso, que era la guerrilla de Lima, estuvo reinando varios años, me impresionó muchísimo que todas las casas no se ven, porque están rodeados por unos muros tan altos como esto así, casi como de 4 metros, y vidrios encima, y uno no ve nada. Y en la esquina, una garita como la del ejército, donde hay una cosita así para vigilar. Puro, como ver una cárcel de Cómbita, en Tunja, ¿no? Así. Impresionante por la inseguridad tan tremenda. Yo decía, bueno, en Colombia estamos mal, pero por lo menos no hay eso, ¿no? No son cárceles. Nuestras casas son normales, ¿no? Tienen rejitas, pero en Estados Unidos ni siquiera rejas. Aquí por lo menos rejitas, pero no es una cárcel, ¿no? Todos contra todos, una inseguridad terrible, todos contra todos. Y ese rompimiento con el prójimo nos hace fríos,
desalmados, inmisericordes, incapaces de amar, de perdonar, de preocuparse por su prójimo, de tomar conciencia de la necesidad ajena. Ese es su problema, que se las arregle. Ese no es mi problema. Y nos volvemos desalmados, fríos, inmisericordes, incapaces de amar y de perdonar. Rompimiento con el prójimo, ¿no? Todos contra todos. Cuarto rompimiento, con la creación. El pecado nos lleva a romper con la creación. Es decir, la creación se volvió estéril. En vez de dar pan, da espinas. Los animales se volvieron feroces. El hombre produce el pan con el sudor de su frente. El trabajo se volvió penoso. Miren, aquí tenemos la finquita del Foyer y tenemos un par de huerticas. Y sembramos. Entonces se siembra. Primero le cae el pulgón y se come la mitad. Después llega la chisa y se come la otra mitad de la mitad. Después se soltaron las vacas y se metieron a la huerta y se comieron la mitad de lo que quedaba. Y cuando ya salió la mazorca, se lo comieron los vecinos. O sea que quedó el 10%. ¿Me entienden? No da frutos sino da espinas. Qué cosa, ¿no es verdad? Y esa creación que era para el sustento del hombre se volvió enemiga del hombre, verdugo del hombre. Y el hombre la destruye. Vemos cómo el hombre destruye las selvas, los bosques, los ríos, la contaminación. Párense en la avenida Caracas, en las partes donde se ve así 3, 4, 5 kilómetros de largo, y miren el smog, el humo encima de la Caracas. Eso es impresionante, ¿no? O de cualquier avenida así que uno pueda ver a lo lejos. La 13, ¿no? La contaminación, cómo dañamos la creación, los exhaustos. Los ríos, la polución, el río Bogotá convertido en una alcantarilla máxima. Y todas estas cosas, cómo el hombre desmorona la creación, erosiona la creación. Cuando yo era chiquito, bajábamos a Fusagasugá. Y esa carretera de Fusagasugá era en medio de unos bosques gigantescos llenos de pájaros, llenos de aves, llenos de cosas. Era una cosa impresionantemente linda, ¿no? Y hoy día son unos pastizales y unas vacas escuálidas que no dan leche sino lástima. ¿No es verdad? Cuando uno iba después de Puerto Tejada a Popayán, lo mismo, eran unas carreteras llenas de unas arboledas gigantescas, una cosa bellísima. Hoy día igual, nada, unos pastos ahí. Todo se echó al fogón. El fogón de leña ha acabado con muchos bosques y muchas riquezas, ¿no es verdad? Entonces rompimos el equilibrio de la creación. Han sido estos movimientos ecológicos para tratar de salvar un poquito la creación, pero es mucho lo que falta. No sabemos reciclar, no sabemos aprovechar las basuras, no sabemos aprovechar los abonos, no sabemos nada. 4 rompimientos: con Dios, consigo mismo, con el prójimo, con la creación. Y todo eso es lo que nos hiere y todo eso es lo que nos enferma. El que ha roto con Dios, se ha amargado con Dios, tiene rencor con Dios, está enfermo en lo más profundo del alma. El que se odia a sí mismo y tiene rabia de sí mismo, tiene complejo de inferioridad y de culpa,
tiene tentaciones de suicidio, de locura. El que está resentido con su prójimo y tiene rencor con él y ni se habla ni se saluda, tiene una herida muy profunda en el corazón. Y así, ¿no es verdad? Los grupos de rock destruyen, se gozan destrozando, destruyendo la creación de Dios. Entran a una casa donde hay una fiesta y destruyen todo, o a un almacén, y su alegría es destruir. Y el héroe es el que destruyó más. En segundo lugar, el pecado nos enferma. Hay 4 niveles de enfermedad. Primero, la enfermedad del espíritu. El espíritu se enferma especialmente por los pecados contra Dios. Contra Dios, la brujería, la hechicería, los mismos horóscopos. Ay, eso es pecado. Yo no creo en eso, pero yo los leo, pero por curiosidad, pero yo no creo. Entonces, si no cree, ¿para qué los lee? En el fondo cree. Desde que los lee porque cree. La adivinación. Ay, yo fui a que le leyeran las cartas, le leyeran la mano, el tarot, la carta astral, la brujería, la ouija. Ay, eso lo hacíamos en el colegio, pero por molestar, pero hasta que un día me asustaron y entonces ya no volví a hacerlo. En estos días oí en el noticiero, o vi en el periódico, no sé dónde, que allá en un pueblito en Tolima o no sé qué, un poco niños que se pudieron hacer la ouija, estaban desmayando todos, cayendo al suelo y vecinos de en Guaduas, fíjate. Ay, pero eso que tiene, ay, pero eso es por jugar, ay, bla, 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 bla. Póngase a jugar con el diablo y verá. Ven, todo lo que son cosas contra Dios, contra la fe, el ocultismo, la brujería, la hechicería, la adivinación, el rock satánico, el rock pesado, el rock metálico, todos esos conjuntos de rock que son verdaderamente satanistas, ¿no? El rock nació en los años 50 con Elvis Presley, cuando él descubrió en el África los ritmos de los brujos africanos, que duraban horas y horas y horas dándole a su tam-tam, y la gente bailando ahí horas de horas hasta que caían extenuados, ¿no? Y eso fue el origen del rock. Él lo puso en guitarra eléctrica y en conjunto y cosas así, y comenzó a meter la música del rock, ¿no? Y Elvis Presley pues murió tristemente. Gracias a Dios tuvo un signo de arrepentimiento en el momento de morir. Murió de rodillas. Parece que se puso a rezar en ese momento cuando murió. Bueno, Dios lo oiga y lo haya perdonado, ¿no es verdad? Pero él fue el origen. Después vinieron en los años 60 los Beatles, que fueron los primeros que compusieron álbumes satánicos, The White Evil Album, el álbum blanco de Satanás, ¿no? Los Beatles, que se creían, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. John Lennon, ustedes saben todo mejor que yo. Y después un montón de conjuntos de rock que han sido satánicos, más o menos descaradamente, ¿eh? Los Kiss, el Black Sabbath, los Led Zeppelin, los Rolling Stones, The Who, AC/DC, un montón de conjuntos y en fin. Y uno mira las letras, uno mira los decibeles, uno mira la intensidad, uno mira cómo se pintan las personas en las discotecas, cómo se visten, y todo eso es descaradamente satánico, ¿no es verdad? Ya no es camufladamente, es descaradamente. Y después corren a que les hagan exorcismo. Corran a que le hagan. Duré 30 años haciendo exorcismos. Menos mal que ya nuestro Señor suscitó un compañero por aquí cerca que los hace muy bien. Aprendió aquí y salió mejor que el profesor.
Y él los hace y ahí así yo se los mando y me quitó un poquito esa carga. Segundo nivel de enfermedad, se enferma la mente. La enfermedad de la mente es la obsesión, la idea fija. La persona no puede pensar en otra cosa que en su obsesión. Obsesión de odio, obsesión de rabia, obsesión de sexo, obsesión de dinero, obsesión de comer, obsesión de tomar, obsesión de droga, obsesión de cigarrillo. Alguien decía, dejar el cigarrillo, eso es facilísimo, yo lo dejo todas las noches. ¿No es verdad? Es facilísimo. La obsesión, allí está nuestro verdadero pecado. Ahí está nuestro verdadero pecado, en nuestras obsesiones. Examinémonos en nuestras obsesiones. Cuando ustedes están solos o salen a caminar o están en la iglesia o están... ¿Qué piensan? Ahí está tu obsesión. Puede que no sea una obsesión grave, de pecado mortal, pero puede ser leve, pero existe, ¿ves? Es la persona que le está dando vueltas siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo. O a que yo no me dejo, o a que me las paga, o la obsesión sentimental, cuando has roto con el novio y no haces sino pensar en él, porque es que sin él mi vida no tiene sentido, es que sin mi Paco adorado yo qué voy a hacer, Virgen María devuélveme a mi Paco porque yo sin él no puedo. Y entonces, con lágrimas furtivas, riega las últimas cartas que le escribió y las estrecha contra su corazón y se arrodilla a pedirle a nuestro Señor que le devuelva a su Paco, que está un poco opaco. ¿Me entiende? La obsesión sentimental a veces es tan fuerte que lleva a la locura y llega al suicidio y lleva a la droga y lleva a ahogar la pena en el alcohol y en tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas personas por un desencanto sentimental se arruinan para siempre? La obsesión. Tercer nivel de enfermedad. La voluntad, se pierde la fuerza de voluntad totalmente. La persona jura que no lo vuelve a hacer y a la media hora lo está haciendo. Promete que lo va a hacer y no lo hace nunca. No se le puede creer ni el credo aunque lo diga de rodillas, decía alguien. ¿Por qué? Porque no tiene palabra. No tiene palabra porque no tiene fuerza de voluntad, no tiene capacidad de decisión, no puede tomar una decisión, y si la toma no la va a cumplir, es incapaz de cumplir las decisiones. La voluntad desapareció, quedó pisoteada totalmente por el apego, por la adicción. Las adicciones nos destruyen la fuerza de voluntad. Y hay adicciones de toda clase, desde las gravísimas hasta las bobas. Gravísimas como es la adicción a la droga o al alcohol, esas son las dos peores. Pero hay otras semejantes. Fíjense, la adicción al juego, por ejemplo, hoy día la cantidad de gente que es adicta al juego, a los casinos, a las maquinitas, a jugarse la plata, siempre con la esperanza de que al fin van a ganar. Y hay algunos que no ganan nunca, porque los juegos están diseñados de tal manera que de cada 1000 jugantes, de uno solo gane y los otros 999 no. Y todo está hecho para que el casino se sostenga y se enriquezca y la gente se empobrezca, pero siempre con la falsa idea de que ahora sí voy a ganar, ahora sí voy a ganar.
Entonces se jugó la casa, se jugó el carro, se jugó a la esposa y se jugó todo. Las adicciones, la adicción al tinto, la adicción a la Coca-Cola, la adicción a la comida, la adicción a los chocolates, la adicción a la televisión, la adicción al internet, la adicción al fútbol, a Millonarios o a Santa Fe. Conste que soy Boyacá Chico, soy imparcial, ¿entienden? ¿A las qué? La adicción a las telenovelas. En fin, hay tantas adicciones y la persona es un esclavo, ya no puede decir no. Es incapaz de decir no. No tiene voluntad, no tiene fuerza de voluntad. Cuarto, se enferma el cuerpo. La enfermedad que lleva poco a poco al desgaste y a la muerte. Y hay pecados que enferman más directamente el cuerpo. Por ejemplo, una ira violenta puede producir un derrame cerebral, una embolía, un infarto. Estados de estrés muy agudos pueden producir úlcera, gastritis, gastralgia, jaqueca. Bueno, muchas enfermedades del cuerpo vienen del alma. Al paralítico nuestro Señor primero le dijo, perdonados te son tus pecados, y después sí le dijo, levántate y anda. Padre Darío Betancourt, que ora por los enfermos, dice, cuando vamos a orar por los enfermos, primero tenemos que hacer un acto de arrepentimiento y de confesión de los pecados, y entre más perfecta y más plena sea la confesión, más sanaciones físicas habrá. Entre más se sana primero el alma, más se sana después el cuerpo. O sea que la sanación del alma influye en la sanación del cuerpo. No podemos pretender que Dios nos sane el cuerpo para seguir pecando tranquilos, no, que nos sane el alma primero. Y una vez perdonados y arrepentidos y purificados y santificados, el cuerpo vendrá solito. Podemos decir que todos los pecados se resumen en dos: el orgullo y el egoísmo. ¿Qué es el orgullo? Es la exageración del deseo de la propia excelencia. La exageración del deseo de la propia excelencia. Es decir, el que quiere ser tan excelente y llegar tan alto y llegar a tanta gloria, que entonces se llena de orgullo y se llena de soberbia. Es el que se cree excelente por excelencia. Es la exageración del deseo de lo infinito. El hombre fue hecho para lo infinito y aspira a lo infinito, y entonces esto se puede exagerar y la persona quiere ser lo último en todo, lo primero en todo, el que tiene la última palabra en todo, el que sí sabe, el que sí cree, el que sí entiende, el que sí tiene, el que sí puede, el que sí hace, el que sí, el que sí, el que sí. Es el que en todo quiere tener la última palabra. En verdad Dios quiere realizar grandes cosas en cada uno de nosotros, pero la condición es permanecer en la humildad como la Virgen María. Ella pudo decir, Dios hizo grandes cosas en mí, cuyo nombre es santo, pero ella permaneció siempre en la humildad. El orgullo nos aparta completamente de la oración, porque es creer que uno puede salir adelante sin Dios y sin el prójimo. Creer que uno puede salir adelante solo, sin la ayuda de Dios, por eso no ora, y sin la ayuda del prójimo, por eso es individualista, presumido, pretencioso, prepotente, ¿verdad? Unos ejemplos de orgullo. Primer ejemplo,
irse contra Dios, acusar a Dios, echarle la culpa a Dios, pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué mi mamá tenía que morirse? ¿Por qué mi marido tenía que enfermarse? ¿Por qué tenía yo que perder a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no me escuchó. Dios no me oyó. ¿Cuánto le pedí? Y se murió. Y comenzamos a levantar la mano contra Dios, a acusar a Dios, a echarle la culpa a Dios. Otro ejemplo de orgullo: perder el sentido de lo sagrado y convertir en el mundo todo en vulgar, en profano, profanar la vida, profanar el amor, profanar el sexo, profanar el cuerpo, profanarlo todo. No reconocer los propios errores. El que nunca reconoce que pecó, que se equivocó, siempre le tiene que echar la culpa a los demás o a Dios. La repugnancia por la oración. Eso, ¿para qué rezar? Cumplir el deber, pero no por amor a Dios, sino porque sí, porque toca. Ser individualista y no pedir nunca ayuda a nadie, porque cree que todo lo puede hacer solo. No orar porque cree que no necesita de la oración, no necesita de Dios, con sus propias fuerzas todo lo puede. La presunción, creerse demasiado, creerse omnipotente, creer que tiene tantos talentos, que lo puede todo. La presunción, cuando fracasa, lleva al desánimo, a la desesperación, a la tristeza. El orgullo es creerse mucho, soñar despierto en vez de aceptar su humilde realidad. El orgullo de la mala cara, del enojo, de las pataletas, de vivir haciendo trompas. Las pataletas de los niños, eso es un pecado grave en los niños. Orgullo de creerse superior a los pequeños y a los pobres. Orgullo de vivir criticando. Orgullo de hacer rancho aparte, de ser individualista, de no meterse con nadie, de replegarse sobre sí mismo. Tantas formas de orgullo que nos hacen tanto daño y que destruyen las familias. Cuando en la familia hay una persona orgullosa, toda la familia se desintegra. Y unas formas de egoísmo, unos ejemplitos del egoísmo. Primer ejemplo, la carne, el placer, la seducción sexual, la seducción de la mujer, de lo femenino, el amor al placer. El amor al placer es malo, es diferente del placer del amor. Cuando es el placer del amor santo, está bien. Pero cuando es el amor del placer pecaminoso, está mal. Amor del placer está mal, placer del amor está bien. La búsqueda del placer, la seducción de lo femenino, la seducción sexual, la seducción de todos los placeres de la comida, de la bebida, del alcohol, de la droga. Otro ejemplo de egoísmo, la pereza. La pereza, la Biblia la llama tristeza. El perezoso vive triste. Y su frase preferida es: ¡qué jartera! ¡Qué jartera! La pereza es perder el gusto de la vida.
perder el gusto del trabajo, del esfuerzo, no querer superarse. Es agua estancada que se pudre. Es contentarse con lo que uno es y no querer superarse. Es contentarse con poco. Es estancarse, no querer luchar. El silencio cuando habría que hablar es pereza, cuando debería hablar y no habló y se quedó callado es pereza. Claro que no es el silencio del retiro, ¿no es verdad? Hay obediencia pasiva, que es pereza. Me mandaron, yo lo hago, a mí qué me importa. Pero eso no sirve para nada, como me lo mandaron allá él. Es una obediencia pasiva que es pereza. En la casa no arreglar las cosas que andan mal es pereza. El desorden, la improvisación es pereza. El desaseo, la desorganización, comenzar 1000 cosas y no terminar ninguna, hacerlas todas mal. Ser hombre orquesta que toca todos los instrumentos mal. Hace todo lo que hay que hacer en la casa mal. Dejen ahí que eso lo hago yo, usted no sabe de eso, cuidado, no me lo toque. Pero eso me lo dijo hace 6 meses. Sí, ahorita voy a hacerlo. El hombre orquesta que no deja a nadie hacer nada y quiere hacerlo todo solo y todo lo hace mal. No tenemos que ser hombres orquesta. Cada uno debe ser especialista en lo que hace y no más. Déjele a los otros hacer lo que los otros saben. La pereza tiene disculpas para lo que le van a agradecer a uno. Eso no es mi problema. Eso no me toca a mí, déjeme en paz. No me mande, vaya usted. La pereza, la pereza, la pereza. Otro ejemplo de egoísmo, la avaricia. Hay 3 formas de avaricia. La avaricia material, de los bienes materiales, es la manía de guardar, guardar, guardar y guardar. Y guardamos en el baúl, y guardamos en el closet, y guardamos en unas cajitas, y guardamos en el garaje, y guardamos en la mansarda, y guardamos en el depósito, y guardamos en la mesa de noche, y guardamos en el chifonier. Y como no nos cupo, entonces alquilamos un depósito en Chapinero para guardar lo que no nos cupo en la casa. Guardar lo superfluo, guardar lo innecesario es pecado. El par de zapatos que no te pones y que tienes en tu closet, se lo estás robando al que va descalzo por la calle. Devuélveselo, porque él tiene derecho a ese par de zapatos que tú no usas. Hay 4 grados de dar. Primer grado, dar lo que no sirve. Eso es muy fácil. Eso es pecado. Padre, en la casa tengo un poco de cositas que no sirven. Si el padre las quiere llevar, con mucho gusto le saco la basura a mi señora. ¿Cuánto me paga? Págueme y mando el camión por la basura. Dar lo que no sirve es pecado. Dar lo que sobra es obligación. Dar lo que sobra es obligación. Lo que sobra está en pecado si no lo damos. Hay muchas cosas en pecado en nuestro closet. Todo lo que sobra y tú no te pones. Tercer grado, dar lo que uno necesita es sacrificio.
Cuarto grado, dar todo es santidad. Dar lo que no sirve, pecado. Dar lo que sobra, obligación. Dar lo necesario, sacrificio. Dar todo, santidad. Segunda, avaricia. Avaricia intelectual. Es no querer compartir nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestros descubrimientos, todo lo que tenemos acumulado en el cerebro, que deberíamos compartirlo. Y por pena a veces, por timidez a veces, por otras razones, no lo compartimos, y eso le hubiera podido servir a otra persona. Toda la sabiduría que tú tienes amasada en la caja fuerte de tu cerebro es para los demás. Tercera avaricia, avaricia espiritual. No compartir las luces y las gracias recibidas de Dios. A veces por falsa humildad. Yo no soy nada. ¿Cómo quiere que yo le diga una palabra a esta persona? Porque es que yo soy... No sé qué. El otro día llegó una señora así con esa. Padre, es que yo no soy nada. Le dije, se ve. Y se puso brava. La falsa humildad, ciertas timideces exageradas que no nos dejan hablar cuando tendríamos que hablar y decir cosas. Además hay pecados colectivos, comunitarios. Por ejemplo, la familia donde nadie se saluda, donde cada uno llega y se sube a su cuarto y prende su televisión y que le sirvan su comida. Y nadie dialoga, nadie tiene tiempo para el otro. Si le hablan al papá, el papá está mirando el partido Millonarios de Santa Fe y no atiende nada de lo que le están diciendo. Y la mamá está hablando por teléfono y los hijos se sienten huérfanos. Aquí no hay con quién hablar. Cuando un médico examina a un paciente, mira los reflejos. Yo les voy a dar 10 reflejos de mala salud espiritual. Si los tienen todos los 10, están bien mal. Si no tienen ninguno, están súper bien. Si tienen 5, están regulis. Primer síntoma de mala salud espiritual: descuido por la oración. No se ora o se ora poco y mal. Se ora poco y mal. Por salir del paso superficialmente. Por cumplir el rato. Segundo síntoma de mala salud espiritual: darse gusto en todo. En la televisión, en el canal como en la revista en el chiste y darse gusto en todo. En Bogotá había 2 padrecitos que echaban chistes muy fuertes. Y el señor arzobispo los mandó a llamar. No quiero que sigan echando chistes de esos. Y no más, prohibido. Sí, excelencia, muy bien, con mucho gusto, está bien, vamos a hacer lo posible. Pero ni uno. Bueno, excelencia, con mucho gusto, no vamos a volver a echar chistes. Siguieron hablando y cuando se despidieron, uno de los padres hizo...
¿Qué fue? Que me acordé de un chiste, excelencia, pero como usted me prohibió. El último, échala. Tercero, el amor propio, siempre poniendo el yo por delante. Yo se lo dije, como en Pelota de Letras, ¿no? Yo se lo dije, yo sí lo sabía, yo estaba seguro, yo lo pensé. Yo me lo imaginé, yo estaba pensando, no es que yo, porque es que yo, no es que yo para arriba, yo para abajo. Campeones del yo-yo. Cuarto, la envidia, los celos, incapacidad de soportar al que nos hace competencia en la oficina, en el trabajo, en la clase. Envidia, celos. Quinto, la crítica. No puede hablar sin criticar. ¿Sí vio cómo estaba vestida fulanita? ¡Uy! ¿Cómo se le ve mal esa blusa? Es que eso no juega con nada. ¿Sí vio la charrera de peinado que trajo ayer? Ay. No puede hablar sin criticar. Sexto, las malas amistades. ¿Con quién se mete? Con el que más critica, con el que echa chistes verdes, con el que no sé qué, con el de mal espíritu. Séptimo, la hipocresía. Por delante, juá, y por detrás las tiene, mijo. Octavo, la manía de justificarse. Desde que se inventaron las mentiras, todo el mundo tiene disculpa. Mentiras para disculparse, para justificarse, para siempre quedar bien. Noveno, la ley del más o menos, siempre es más o menos. ¿Pagó la deuda? Sí, hay más o menos. Mejor dicho, más o menos robó. Más o menos es ladrón. ¿Hizo su oficio? Ay, más o menos. La tarea, sí, más o menos. ¿Barrió su cuarto? Sí, más o menos. Levantó el tapete y echó el mugre debajo. Más o menos. La ley del más o menos es hacer todo mediocremente. Décimo, mirar todo con ojos humanos y no con los ojos de Dios. Ante una enfermedad, maldecir y renegar. Ante un problema, quejarse y protestar. Nunca dice gloria a Dios, nunca ve con los ojos de Dios, siempre con los ojos humanos. San Pedro miraba con los ojos humanos y nuestro Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres.